¿Alguna vez te has preguntado acerca de los hilos ocultos de la historia, entrelazados en las vidas de los hijos de Noé? Tal vez conozcas la historia del gran diluvio, el arca que soportó la tormenta, las aguas que remodelaron la tierra y un nuevo comienzo para la humanidad. Pero más allá de las olas y del arca, se encuentra una historia mucho menos contada, una historia que ha estado envuelta en secreto durante miles de años. ¿Quién fue Cam, el hijo de Noé? ¿Y por qué su nombre ha despertado susurros de profecía, controversia y misterio a lo largo de la historia? Cam fue más que un simple hijo de Noé. Su legado se extiende profundamente en el surgimiento de las civilizaciones antiguas, dando forma a culturas y naciones, de maneras que los libros de historia apenas han comenzado a reconocer. Sin embargo, durante siglos, la verdad sobre Cam ha estado sepultada bajo malas interpretaciones, malas traducciones y silencio. ¿Cómo pudo la historia de un solo hombre tener tanto peso y por qué ha estado envuelta en sombras cuando las aguas del diluvio retrocedieron y la familia de Noé pisó un mundo renovado? Cada hijo fue encargado de repoblar la tierra. Algunos abrazaron abiertamente su destino, mientras que otros, como Cam, se vieron enredados en narrativas que aún hoy se debaten. ¿Qué le sucedió realmente? ¿Cómo se torció su camino dentro de las líneas de la profecía y la controversia? Podría ser que la verdadera historia de Cam haya sido ocultada no solo para confundir, sino para enseñar lecciones que aún son relevantes en nuestro mundo actual. Esto no es solo una historia del pasado lejano. Es una llave, una profecía, un mapa que vincula el mundo antiguo con el nuestro. En los capítulos siguientes, descubriremos el viaje de Cam a través de las Escrituras, exploraremos el impacto histórico de sus descendientes y revelaremos secretos que han estado velados durante milenios. Antes de adentrarnos más en esta historia oculta, busquemos guía. Señor, concédenos sabiduría y discernimiento. Abre nuestros corazones y mentes para comprender la verdad, para ver las lecciones para nuestras propias vidas y para captar los ecos de la profecía en el mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús. Amén. Si tu curiosidad ha sido encendida, muestra tu apoyo, deja un me gusta, comparte este viaje con otros y comenta abajo con 737 si estás listo para explorar los misterios del legado de Cam. Mantente cerca. Las verdades que estamos a punto de descubrir han estado esperando en las sombras durante miles de años y pueden cambiar para siempre la forma en que ves la historia. Lo que realmente le sucedió a Cam, la profecía más malinterpretada de la Biblia. Cuando las aguas del diluvio finalmente retrocedieron y el poderoso arca se posó sobre los picos silenciosos del monte Ararat, nació una nueva era. El mundo había sido purificado, lavado de su violencia, corrupción y rebelión contra el diseño de Dios. Y desde aquella nave de madera que había resistido la tormenta del juicio, Noé salió no como un hombre que regresaba a lo que fue, sino como un patriarca de un nuevo comienzo. A su lado estaban su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, cada uno llevando dentro de sí las semillas de naciones aún por nacer. Pero lo que se avecinaba no se trataba simplemente de reconstruir ciudades o plantar cultivos. Se trataba de dar forma al futuro de la humanidad. ¿Alguna vez has pensado que de estos 3 hombres toda la tierra volvería a poblarse, que sus decisiones, sus caminos y sus legados resonarían a través de cada continente, idioma y cultura? Dios, en su misericordia, bendijo a Noé
y a sus hijos, renovando el mismo pacto que una vez dio a Adán, ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. Esto era más que supervivencia, era una comisión divina. Así como el Edén marcó el comienzo de la primera humanidad, esta montaña marcó el génesis de una segunda, y así de esta instrucción sagrada surgirían 3 grandes linajes, cada uno destinado a desempeñar un papel diferente en el desarrollo de la historia de Dios sobre la tierra. Sem, el mayor, o quizás el más espiritualmente significativo, se convirtió en el padre de los pueblos semitas. De su linaje surgieron Abraham, Isaac y Jacob. A través de sus descendientes, Dios reveló su pacto, sus leyes y finalmente a su Hijo Jesucristo. Este fue el linaje elegido para portar la palabra, preservar los rollos sagrados y dar a luz a los profetas que hablarían en nombre de Dios. ¿Te has preguntado por qué tantos avivamientos espirituales se remontan a esta línea Jafet, cuyo nombre se asocia con expansión? Se convirtió en el antepasado de las naciones indoeuropeas. Su pueblo se extendió ampliamente por las tierras, desde las islas de los gentiles hasta las regiones de Asia Menor. Se decía que Dios engrandecería a Jafet y que él moraría en las tiendas de Sem. Podría ser que esto prefigurara la eventual unidad entre judíos y gentiles bajo un solo pacto en Cristo. Luego estaba Cam. Su nombre en hebreo, pronunciado Ham, significaba caliente u oscuro, y quizás nada despierta más misterio y controversia que su historia. A menudo se le recuerda por un solo incidente, pero ese momento no puede opacar el inmenso impacto que tuvo su linaje en el mundo antiguo. Los descendientes de Cam no fueron errantes en el desierto, fueron constructores de imperios. De sus hijos provinieron los egipcios maestros de la arquitectura y la medicina. Los babilonios astrónomos y matemáticos surgieron de su sangre. Los fenicios, quienes crearon el primer alfabeto y dominaron los mares, llevaron su legado. Incluso Canaán, aunque más tarde fue juzgado, comenzó como una tierra de brillantez y sofisticación. ¿Por qué entonces Cam ha sido tan malinterpretado a lo largo de la historia? ¿Por qué algunos han torcido su historia para justificar la injusticia o reclamar superioridad? Podría ser que la verdad sobre su poder y propósito fuera demasiado amenazante para que el mundo la aceptara. La Biblia no enseña que todos los descendientes de Cam fueron malditos. De hecho, la maldición pronunciada por Noé cayó solo sobre Canaán, uno de los hijos de Cam, y no sobre Cam mismo ni sobre sus otros hijos. Sin embargo, con el tiempo surgieron ciertas interpretaciones que atribuyeron falsamente inferioridad a grupos enteros basándose en este pasaje. Estas distorsiones no nacieron de las Escrituras, sino de los prejuicios de los hombres. Hechos 17:26 nos recuerda que de una sola sangre hizo Dios todas las naciones de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. No destruye esa declaración por sí sola toda mentira de superioridad racial. No olvidemos que Egipto, la tierra donde Jacob moró y José ascendió al poder, fue llamada en el Salmo 105 la tierra de Cam. Dios usó esta tierra no solo para juicio, sino también para preservación, protección y profecía. ¿Podemos realmente decir que un pueblo tan entrelazado en el plan divino fue maldito? Las civilizaciones que surgieron de la línea de Cam estuvieron entre las más avanzadas e influyentes de la historia humana. Fueron pioneras en gobierno, medicina, ingeniería y teología. No estuvieron al margen de la historia bíblica, fueron protagonistas.
Y sin embargo, al explorar más profundamente esta narrativa, aún persiste un misterio en las sombras. Un solo acto, un solo momento entre un padre y su hijo desencadenó siglos de debate y tensión teológica. ¿Qué fue exactamente lo que Cam hizo a Noé después del diluvio? ¿Qué sucedió realmente en esa tienda que provocó una reacción tan significativa? ¿Fue simplemente un momento de deshonra o hubo algo más profundo, algo profético oculto bajo la superficie? A medida que avancemos en esta historia, prepárate para descubrir revelaciones largamente enterradas bajo siglos de confusión, porque la verdad sobre Cam no solo ha estado oculta, ha estado esperando. Entre los muchos momentos enigmáticos tejidos en el libro del Génesis, pocos son tan misteriosos y debatidos como el episodio de la vulnerabilidad de Noé, el momento en que yacía descubierto dentro de su tienda y Cam respondió de una manera que resonaría a través de generaciones. ¿Qué fue exactamente lo que Cam vio? ¿Por qué su reacción condujo a consecuencias tan graves? ¿Podría haber más en esta historia de lo que parece a simple vista cuando la humanidad salió del arca hacia un mundo purificado? Comenzó una nueva era. Noé, el hombre que una vez construyó un arca para preservar la vida, se convirtió ahora en agricultor. En este mundo posterior, al diluvio plantó una viña, un acto simple pero simbólico de comenzar de nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que los frutos de su trabajo se transformaran en vino y en este espacio sagrado de reconstrucción, algo inesperado sucedió. Noé bebió del vino y se embriagó. En su estado de embriaguez, yacía descubierto en su tienda, expuesto sin defensa y profundamente humano. Esta es la primera vez en toda la Escritura que se menciona el vino y su poder embriagante. El mismo Noé, que había hallado gracia ante los ojos de Dios, aquel que había caminado en rectitud, cuando el mundo se ahogaba en pecado, ahora se encontraba atrapado en un momento de debilidad. Pero, ¿acaso este momento de embriaguez empaña su legado? ¿Fue esto un pecado o simplemente la consecuencia de un hombre que experimentaba por primera vez los efectos desconocidos del vino en un mundo que estaba siendo reconstruido desde la nada? El libro de Proverbios declara más tarde: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que por él yerra no es sabio. Pero en este punto de la historia el vino era un descubrimiento nuevo. Quizás Noé aún no comprendía sus peligros. ¿Podría este momento haber sido más acerca de la vulnerabilidad humana que de la rebelión? Lo que sucedió después, sin embargo, tendría repercusiones mucho más allá de un momento privado de debilidad. Cam, identificado como el padre de Canaán, entró en la tienda y vio la desnudez de su padre, pero en lugar de cubrirlo, salió y se lo contó a sus dos hermanos, Sem y Jafet, acerca de lo que había visto. Ese único acto registrado tan brevemente en el texto contiene múltiples capas de significado. ¿Qué significa realmente que Cam vio la desnudez de su padre? ¿Fue solo una mirada o estuvo cargada de burla, falta de respeto, incluso orgullo? En la cultura hebrea, la desnudez no era solo una exposición física, simbolizaba vergüenza, vulnerabilidad y deshonra. Mirar la desnudez de alguien sin permiso, especialmente la de un padre, era profundamente tabú. Y hablar de ello, especialmente ante otros, era magnificar esa vergüenza en lugar de preservar la dignidad. Se burló Cam de su padre, encontró diversión o un sentido de superioridad en el momento de exposición de Noé. Lo más notable es lo que Cam no hizo.
No se apresuró a cubrir a su padre. No se apartó con humildad. En cambio, divulgó el momento, invitando a otros a participar en la deshonra. Sem y Jafet, en contraste, actuaron con silenciosa reverencia. Sin pronunciar una palabra, tomaron una prenda, la colocaron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás dentro de la tienda sin mirar jamás el cuerpo expuesto de su padre. Sus espaldas estaban vueltas, sus rostros apartados. Lo honraron no porque fuera perfecto, sino porque era su padre. ¿No es eso un reflejo poderoso del mandamiento dado más tarde en Éxodo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra? A lo largo de los siglos han circulado teorías alternativas sobre el acto de Cam, algunas sugiriendo interpretaciones mucho más oscuras. Una teoría propone que ver la desnudez de su padre es un eufemismo usado en otros pasajes de la Escritura para describir actos sexuales ilícitos. ¿Pudo Cam haber violado a Noé de alguna manera no mencionada? ¿Pudo Canaán haber sido el producto de tal unión? Estas son sugerencias perturbadoras, pero al examinar el relato de Génesis, no hay evidencia textual que las respalde. La Biblia es clara. Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos. Nada más se registra. En ningún otro lugar de la Escritura se describe este acto como un crimen o una agresión. Otros han especulado que la ofensa de Cam no fue directamente hacia Noé, sino hacia la esposa de Noé, su propia madre, o posiblemente una esposa secundaria, interpretando la frase como un símbolo de usurpación de la autoridad familiar. Sin embargo, esta teoría también se desmorona bajo el escrutinio. Canaán, a quien Noé más tarde maldijo, ya había nacido antes de este evento. Si Canaán hubiera sido el resultado de tal acto, no sería diferente el momento de su nacimiento. La interpretación más simple y bíblicamente coherente sigue siendo esta: Cam deshonró a su padre en un momento en que más necesitaba ser honrado. Sus acciones, ya fueran impulsadas por orgullo, rebeldía o indiferencia, fueron una violación del respeto familiar. Y en una época en que cada familia llevaba el peso de todo un futuro de civilización, esa deshonra no fue solo personal, fue profética. ¿Por qué reaccionó Noé con tanta fuerza ante lo que había hecho Cam? ¿Por qué fue Canaán, el hijo de Cam, quien fue nombrado en la maldición? Podría ser que Noé previó en Canaán la continuación de esa actitud, una que se manifestaría en rebeldía, orgullo y desafío durante generaciones. Al explorar este misterio, comenzamos a darnos cuenta de que esto no se trataba solo de un vergonzoso momento familiar. Fue la primera prueba de cómo la humanidad trataría a los demás después del diluvio. El mundo había recibido una segunda oportunidad, pero ¿cómo manejaría los lazos sagrados del honor, el respeto y el legado? Este momento, por simple que parezca, contenía una profecía oculta. Lo que hizo Cam fue más que una reacción a la vulnerabilidad. Se convirtió en la semilla de algo mucho mayor, algo que se desarrollaría en los destinos de las naciones. Y así la pregunta persiste: ¿cuál fue el significado más profundo detrás de la maldición de Noé sobre Canaán? ¿Por qué ese juicio resonó a lo largo de las generaciones, moldeando la historia de pueblos enteros? El siguiente capítulo puede contener la respuesta que ha permanecido oculta durante miles de años. La historia de la maldición de Canaán sigue siendo uno de los pasajes más enigmáticos y malinterpretados de toda la Escritura. Ha desconcertado a eruditos teólogos y creyentes durante siglos.
¿Qué ocurrió realmente tras la deshonra de Cam? ¿Por qué Noé, un hombre justo escogido por Dios para reconstruir la humanidad, despertó de su embriaguez y pronunció una maldición no sobre Cam, quien había cometido la ofensa, sino sobre su hijo Canaán? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: ¿estaba destinada esa maldición a durar para siempre? Cuando amaneció y los efectos del vino desaparecieron, Noé recobró la lucidez. La tienda aún guardaba los ecos de la deshonra que había sufrido, y al comprender lo sucedido, pronunció sus palabras: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos». Pero ¿por qué? ¿Por qué nombrar a Canaán cuando fue Cam quien actuó? ¿Estaba Noé simplemente confundido o veía algo más profundo, algo profético? Este misterio ha llevado a muchos a preguntarse: ¿estuvo Canaán quizás involucrado de alguna manera en el acto? ¿Pudo él también haberse burlado de su abuelo o haber animado la burla de su padre? Aunque el texto no ofrece evidencia explícita, algunos estudiosos bíblicos creen que la maldición de Noé implica que Canaán no fue un simple espectador inocente, sino un reflejo de la misma actitud que había mostrado Cam. ¿Podría tratarse de un caso en el que la semilla lleva la naturaleza del sembrador? En el pensamiento hebreo, las acciones de un hombre no estaban aisladas de sí mismo. Su carácter y su legado se veían entrelazados con los de sus descendientes. Éxodo 34:7 declara que aunque Dios muestra misericordia a miles, también visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero esto no habla de un castigo ciego. Habla de un patrón espiritual transmitido a menos que sea roto por el arrepentimiento y la justicia. ¿Acaso Noé no estaba maldiciendo con ira, sino profetizando lo que veía venir en la línea de Canaán? Algunos creen que Canaán heredó la irreverencia de su padre y que esta maldición no fue tanto una reacción como una visión divina del camino moral que seguirían sus descendientes. De hecho, la historia confirma que los cananeos se convirtieron en un pueblo sumido en la idolatría, la inmoralidad ritual y el sacrificio de niños. Levantaron altares a dioses falsos, profanaron la tierra con injusticia y resistieron la adoración del único Dios verdadero. Fue entonces la maldición de Noé, una triste advertencia del deterioro espiritual que echaría raíces en el futuro de Canaán. Y sin embargo, otra teoría ha provocado controversia a lo largo de los siglos. Algunos afirmaron que esta maldición se extendía más allá de Canaán, abarcando a todos los descendientes de Cam, incluyendo a Cus, Mizraim y Fut. Esta afirmación se utilizó trágica e injustamente para justificar los horrores de la esclavitud, especialmente durante la trata transatlántica de esclavos. Pero, ¿apoya la Biblia tal condena general? La respuesta es clara. Cam tuvo 4 hijos Cus, antepasado de los etíopes y nubios; Mizraim, progenitor de los egipcios; Fut, asociado con el norte de África; y Canaán, cuyos descendientes se establecieron en la tierra que más tarde sería llamada Israel. En ninguna parte de la Escritura se menciona una maldición sobre Cus, Mizraim o Fut. La maldición fue pronunciada únicamente sobre Canaán, y aún así no fue una declaración de inferioridad racial, sino una profecía sobre la condición espiritual y el futuro de un pueblo. Dios no maldice naciones basándose en el color de piel o la ascendencia. Él trata con el corazón. A lo largo de la Biblia, los descendientes de Cam, especialmente los de Canaán, no fueron considerados irredimibles. Considera a Rahab, la prostituta cananea de Jericó,
quien eligió la fe sobre el miedo. No solo fue salvada por Dios, sino que fue injertada en la misma línea de sangre de Jesucristo. ¿Puede un pueblo maldito producir a una mujer cuya fe conmovió el cielo? Incluso en el ministerio de Jesús, una mujer cananea se acercó a él con fe inquebrantable. A pesar de las barreras culturales, Jesús se maravilló de su fe y respondió a su petición. ¿Podría ser esta la manera en que Dios muestra que ninguna maldición profética puede anular la fe y el arrepentimiento personales cuando Noé declaró: «Maldito sea Canaán»? Hablaba de un pueblo que generaciones más tarde se apartaría de Dios y enfrentaría el juicio, no de una raza entera sentenciada sin esperanza. Y en efecto, los cananeos fueron luego derrotados y sometidos por los israelitas, cumpliendo las palabras pronunciadas mucho tiempo atrás. Los gabaonitas se convirtieron en siervos bajo el dominio israelita. Durante el reinado de Salomón, los cananeos restantes fueron asignados como leñadores y constructores. La profecía se cumplió, pero se cumplió como historia, no como un decreto espiritual eterno. Y sin embargo, incluso, este juicio no fue definitivo. Los cananeos fueron absorbidos por otras naciones como los asirios y los babilonios. Desaparecieron de la tierra como un pueblo distinto, pero la misericordia de Dios permaneció. Como proclama el Salmo 68:31, príncipes saldrán de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Podría ser que de la misma línea que una vez se creyó maldita Dios, levantaría manos alzadas en alabanza. Esto nos enseña una verdad profunda. El pecado tiene consecuencias, pero la redención siempre es posible. Lo que heredamos puede marcar una dirección, pero no determina nuestro destino final. Las elecciones de nuestros antepasados resuenan, pero la voz de Dios aún puede irrumpir con gracia y transformación. Lo que queda entonces es la necesidad de rechazar las falsas enseñanzas, aquellas que malinterpretan las Escrituras para justificar la opresión o la superioridad. La maldición de Canaán no fue racial, no fue eterna y no fue irremediable. Fue una advertencia arraigada en la profecía, no un arma para el odio. Ahora que la sombra alrededor de la maldición de Canaán ha sido levantada, surge una pregunta bajo una nueva luz. ¿Quiénes eran exactamente los hijos de Cam y cómo sus civilizaciones llegaron a moldear no solo la historia bíblica, sino también los mismos cimientos del mundo moderno? Continuemos y descubramos cómo la llamada línea maldita podría contener algunas de las revelaciones más grandes de todas. Ahora que el verdadero significado de la maldición de Canaán ha sido revelado, una pregunta más amplia y profunda comienza a surgir. ¿Quiénes fueron exactamente los descendientes de Cam, el hombre a menudo ensombrecido por la controversia? ¿Qué naciones surgieron de su linaje? ¿Y cómo estos pueblos, muchos de los cuales formaron imperios enteros, influyeron en el gran tapiz de la historia bíblica y mundial? Al abrir este capítulo de Orígenes Antiguos, descubrimos que Cam engendró 4 hijos: Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Cada uno de ellos daría origen a naciones que dejarían huellas indelebles en la historia. Naciones que se erigieron como pilares de arquitectura, sabiduría, guerra e incluso confrontación espiritual. Podría ser que dentro de la misma línea, alguna vez vista con sospecha, se encontraran los arquitectos de algunos de los mayores logros de la humanidad. Recorramos las huellas de estos 4 hijos, estos 4 antiguos patriarcas,
y redescubramos sus inmensos legados. Cus, la cuna del poder africano. Cus, el primogénito, se convirtió en el padre de los pueblos, los que prosperaron en las tierras al sur de Egipto, especialmente Etiopía-Sudán, y el antiguo reino de Nubia. Estos no fueron rincones olvidados del mundo, fueron tronos de fuerza. Los nubios forjaron un poderoso reino a lo largo del Nilo, y en una notable inversión de la historia, llegaron a gobernar Egipto durante la dinastía 21. Te sorprende saber que reyes africanos, una vez, se sentaron en el trono de los faraones. El legado de Cus fluye a lo largo de las Escrituras. En Jeremías, el profeta pregunta, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Una pregunta retórica, no una condena. Isaías se refiere a la tierra del zumbido de alas, más allá de los ríos de Cus, señalando una nación llena de movimiento, fuerza y propósito. Uno de los primeros cristianos africanos registrados fue el eunuco etíope, un funcionario real que se encontró con Felipe en el libro de los Hechos. Su conversión se convirtió en un símbolo profético del alcance del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Y no debemos olvidar al faraón Taharka, un gobernante cusita que se enfrentó a la dominación asiria y apoyó a Israel. ¿Puede un pueblo con una intersección tan divina en la historia ser realmente rechazado? ¿O sus historias nos recuerdan que Dios siempre ha obrado en todas las tierras y linajes? Misraim, la gloria del antiguo Egipto. Israim, el segundo hijo de Cam, es el nombre hebreo para Egipto. De este nombre surgió uno de los imperios más grandiosos que el mundo haya conocido. Egipto deslumbró con sus imponentes pirámides, sus complejos sistemas de irrigación y sus avances en medicina, astronomía y arte. Pero más allá de eso, Egipto se erigió como una figura central en el drama divino de Dios. Fue la tierra donde José ascendió de prisionero a primer ministro. Fue la nación donde Moisés se enfrentó al faraón y donde Dios obró prodigios asombrosos. Aunque Egipto esclavizó a los israelitas, el Señor no olvidó su papel en su plan mayor. El profeta Isaías proclamó una promesa asombrosa: «Bendito sea Egipto, mi pueblo». ¿Qué significa que Dios incluyera a Egipto en una bendición junto a Israel? Incluso los antiguos enemigos de Israel no estaban fuera del propósito de Dios. Los filisteos, que con frecuencia se enfrentaban a Israel, descendían de los caftoritas descendientes de Misraim. El impacto de Egipto no fue solo histórico, sino también espiritual, tanto como lugar de esclavitud, como testigo de la liberación divina. Phut, los guerreros olvidados del desierto. El tercer hijo, Phut, recibe menos menciones en la narrativa bíblica, pero sus descendientes desempeñaron papeles poderosos. De Phut provinieron los libios, bereberes y cartagineses, pueblos del norte de África, conocidos por su destreza en la batalla y su dominio de la supervivencia en el desierto. Durante la dinastía Ben-Iose de Egipto, los libios ascendieron al trono. Uno de ellos, el faraón Sheshonq, llamado Sisac en la Biblia, invadió Jerusalén con un enorme ejército de carros y jinetes. Crónicas registra: con él vino un gran ejército de Egipto, entre los cuales había libios, suquitas y etíopes. El profeta Ezequiel también menciona a Phut como fieros aliados en la guerra. Los persas, los de Lud y los de Phut estaban en tu ejército como hombres de guerra. Aunque la historia pueda tratar a Phut como un personaje secundario, la escritura lo presenta como una fuerza silenciosa en el campo de batalla.
¿Qué otros secretos podrían estar enterrados en las arenas de sus descendientes Canaán? La tierra contendida de la profecía. Luego, llegamos a Canaán, el más discutido y quizás el más malinterpretado de los hijos de Cam. Los descendientes de Canaán se establecieron en las tierras del actual Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria. Fundaron grandes ciudades: Jericó, la ciudad cuyas murallas cayeron al sonido de las trompetas de Israel; Tiro y Sidón, puertos de riqueza y comercio; y Jebús, que se convertiría en Jerusalén. Pero el estado espiritual de los cananeos se oscureció por la idolatría y la depravación moral. Sus dioses exigían sacrificios de niños. Sus rituales profanaban la tierra. Por eso Dios declaró a través de Moisés: «He descendido para librarlos a una tierra que fluye leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos». Esto no fue una simple conquista territorial, fue una purificación divina de la corrupción espiritual. Sin embargo, incluso en esto la redención nunca estuvo lejos. Podemos olvidar que Rahab, una mujer cananea, halló gracia ante los ojos de Dios y se convirtió en parte del linaje del Mesías. Al reflexionar sobre estos 4 hijos, emerge una poderosa verdad. Cam no fue el padre de una raza maldita o el padre de imperios. Sus hijos moldearon la civilización, se presentaron ante reyes y fueron usados por Dios de maneras tanto directas como misteriosas. Solo la línea de Canaán fue profetizada para la servidumbre, no Cus no Mizraim no Fut. Esta advertencia se basó en la desviación espiritual, no en la raza ni en la apariencia, y aun dentro de la línea de Canaán, la fe podía romper el patrón. El linaje de Cam no fue olvidado en la historia de Dios. El Salmo 68 susurra esta inversión divina: «Príncipes saldrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios». Así que ahora con nuevos ojos debemos preguntarnos: ¿qué fue de estos pueblos a través de los corredores del tiempo? ¿Cómo continuaron sus legados moldeando imperios, religiones y el curso de la profecía? El viaje aún no ha terminado, porque escondidas en la historia de los descendientes de Cam están las claves para entender cómo el mundo antiguo dio origen al mundo en que vivimos hoy. Continuamos la historia de Cus, el hijo de Cam. Es una de las narrativas más fascinantes y pasadas por alto en las antiguas escrituras. Mientras la historia suele centrar su atención en Egipto, Babilonia o Roma, Cus, antepasado de los poderosos cusitas, forjó silenciosamente un legado que resonaría a través de los reinos, la profecía y el desarrollo del plan redentor de la humanidad. Pero ¿quiénes eran exactamente los cusitas? ¿Y cómo este linaje, nacido en un mundo posterior al diluvio, llegó a alcanzar tal prominencia en la historia bíblica y mundial? Cus no es una figura envuelta en oscuridad, aunque muchos lectores modernos pasen por alto su nombre sin comprender su peso. De él procedieron pueblos cuyos territorios se extendieron por las regiones del sur de Egipto, tierras que más tarde serían conocidas como Etiopía, Sudán y la antigua Nubia. Las escrituras suelen traducir Cus como Etiopía, pero sus descendientes abarcaron mucho más que una sola nación. Su influencia llegó al reino de Saba, al imperio de Nubia y a las regiones del Alto Egipto tocadas por su cultura y poder. No es asombroso que un nombre que aparece tan brevemente en las genealogías represente civilizaciones que estuvieron al nivel de los grandes imperios del mundo. Nubia, una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, se encontraba al sur de Egipto y floreció en lo que hoy es Sudán y Etiopía. Los cusitas
No eran meros agricultores o nómadas, eran conocidos por su riqueza, su fuerza militar y su sabiduría. Su relación con Egipto fue dinámica y compleja. Comerciaban oro, marfil y especias exóticas, enviaban guerreros para apoyar en batallas y participaban en alianzas diplomáticas y políticas. Pero también hubo épocas de conquista y rivalidad. A veces, Egipto buscaba dominar Nubia y en otros momentos, Nubia se levantaba con fuerza para recuperar su influencia. De hecho, los descendientes de Cus hicieron más que coexistir con Egipto, lo gobernaron. Uno de los ejemplos más notables de la influencia cusita se encuentra en la dinastía Binti Sino de Egipto, conocida en los registros históricos como la dinastía de los Cushitas. No fue un reinado marginal, fue una era dorada. Y entre los faraones que surgieron de la sangre cusita estaba Taharka, un poderoso rey cuyo nombre aparece en las mismas páginas de la Escritura. En 2 Reyes 19:9 e Isaías 37:9 leemos: «Y oyó Sennacherib decir de Tirhaka, rey de Etiopía: He aquí que ha salido para hacerte guerra». No se trataba de un rey regional, cualquiera era un gobernante que desafiaba al poderoso imperio asirio protegiendo Jerusalén de la invasión. Podemos comprender realmente el peso de este momento, un rey cusita entrando en la línea del tiempo divina, convirtiéndose sin saberlo en un guardián del pueblo de Dios. Es posible que lo que muchos consideraban un poder extranjero, Dios lo viera como un instrumento de preservación. La influencia de la cultura cusita en Egipto durante este tiempo fue profunda. No solo trajeron fuerza militar, sino también profundidad espiritual y renovación cultural. El profeta Nahum habla de esta fortaleza al declarar Etiopía y Egipto eran su fuerza y no tenía fin. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Los pueblos africanos no estaban en los márgenes del poder, estaban en su centro. El legado de Cus no terminó con la realeza o la guerra. A lo largo de la Escritura encontramos individuos cusitas usados por Dios para cumplir misiones divinas. Uno de ellos fue Ebed-Melech, un humilde siervo en la corte del rey de Judá. Cuando el profeta Jeremías fue arrojado a una cisterna para morir, fue este siervo etíope, un cusita, quien intervino. Rogó por la vida de Jeremías y lo rescató del pozo. ¿Y cómo respondió Dios? En Jeremías 39, 17 y 18, el Señor dijo: «Pero en aquel día yo te libraré, porque confiaste en mí». Imagina eso. Dios reconociendo la fe de un cusita en tiempos de corrupción política y decadencia espiritual. ¿No revela esto algo extraordinario sobre la inclusión en el plan redentor de Dios? Y luego está la reina de Saba, una mujer de riqueza, prestigio y curiosidad insaciable. Viajó desde el lejano sur, probablemente de una región influenciada por el linaje cusita, para probar la sabiduría de Salomón. Llegó con oro, especias y preguntas difíciles. ¿Qué la impulsó a emprender tal viaje? Pudo haber sido un impulso divino que la llevó a la presencia del Rey ungido de Dios. El mismo Jesús mencionó su visita diciendo: «La reina del sur se levantará en el juicio, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón». ¿Pudo su encuentro con Salomón haber sido un preludio de las naciones gentiles buscando a Cristo? Los descendientes de Cus no fueron solo poderosos, fueron proféticos. Su presencia en la Biblia no es incidental. Una y otra vez, Dios los colocó en la historia como constructores, guerreros, protectores y adoradores.
El Salmo 68:31 predice esta promesa: príncipes saldrán de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Esto no es una metáfora, es una imagen profética de inclusión, adoración y redención que fluye desde el antiguo suelo africano. Cus fue el padre de naciones, pero también la raíz de un legado espiritual que dio forma a la historia de Israel y resonó a través de las páginas de la profecía. Sus descendientes se presentaron ante reyes, lucharon contra imperios y se inclinaron ante el Dios vivo. No fueron olvidados, ni malditos, ni borrados. Fueron escogidos para demostrar que la fe y la justicia no conocen fronteras ni color de piel. Entonces, ¿qué nos enseña esto hoy? La historia de Cus revela que la mano de Dios siempre se ha movido sobre todos los continentes, que aquellos que los hombres pasan por alto, Dios los exalta, que la fe de un siervo, la sabiduría de una reina, el valor de un rey, pueden cambiar el curso de la historia. Y si las mismas personas que creemos fuera del plan de Dios son las que Él está preparando para liderar el próximo gran movimiento de fe, ahora que hemos descubierto el profundo legado de los cusitas, surge otra pregunta importante, una que resuena a través de los corredores de la historia bíblica. ¿Qué fue de los demás descendientes de Cam? ¿Cómo crecieron sus naciones? ¿Y cuál fue su relación con Israel? Entre ellos, un nombre destaca como la puerta entre el poder y la profecía Misraim, el padre del antiguo Egipto. Misraim, hijo de Cam, fue más que un patriarca tribal. Fue el origen de una civilización tan duradera, tan impresionante, que su legado aún cautiva la imaginación de historiadores y teólogos. Egipto, tierra de imponentes pirámides, jeroglíficos misteriosos y enorme riqueza, traza sus raíces espirituales e históricas hasta este hombre. Pero ¿cómo el linaje de un solo hombre se convirtió en un imperio que tanto refugió como esclavizó al pueblo escogido de Dios? El nombre Misraim en hebreo puede interpretarse como doble Egipto, aludiendo quizás a la naturaleza dual del reino, el Alto Egipto al sur, cerca de Nubia, y el actual Sudán, y el Bajo Egipto al norte, donde el Nilo se abre en el fértil delta. De estas dos regiones surgió una potencia unificada que influiría en el arte, la ciencia, la guerra y la religión durante milenios. Los descendientes de Misraim establecieron rápidamente su dominio sobre el Nilo y las tierras fértiles que lo rodeaban. Lo que comenzó como una población creciente a orillas del río, pronto se transformó en uno de los imperios más sofisticados del mundo antiguo. Pero, ¿qué papel jugaría Egipto en el plan redentor de Dios? ¿Sería una bendición, una maldición o ambas? Los primeros libros de la Biblia presentan a Egipto como una paradoja. Por un lado, fue un lugar de refugio. Abraham, ante una hambruna en Canaán, viajó allí para sobrevivir, aunque su estancia incluyó un momento de engaño cuando dijo que Sara era su hermana. El resultado reveló algo sorprendente. Dios los protegió e hizo que Abraham saliera de Egipto más rico que cuando llegó. ¿No es fascinante que incluso en una tierra de idolatría, la providencia divina todavía alcanzara a su siervo? Más tarde, Egipto volvería a ser un lugar de provisión cuando José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Llegó a Egipto con cadenas en las muñecas, pero por favor divino, se elevó a un poder inimaginable, sirviendo en la casa de Potifar, luego encarcelado injustamente y finalmente llamado para interpretar los sueños del faraón. José se convirtió en gobernador de Egipto. El faraón mismo declaró:
He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. A través de los descendientes de Mizraim, Dios orquestó la preservación de toda la familia de Jacob. Podría ser que el ascenso de Egipto fuera cronometrado divinamente para proteger a la futura nación de Israel. Sin embargo, esta alianza no duraría para siempre. Con el tiempo, los hijos de Israel se multiplicaron. Su número creció, su influencia se expandió y el miedo se apoderó del corazón del liderazgo egipcio. Un nuevo faraón que no conocía a José surgió y vio a los hebreos no como aliados, sino como una amenaza. Dijo: «He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más y más fuerte que nosotros». Y así comenzó uno de los períodos más oscuros en la historia de Israel, la esclavitud en Egipto. Los mismos descendientes de Mizraim que habían beneficiado de la sabiduría de José se convirtieron ahora en opresores. Los israelitas fueron esclavizados, forzados a trabajos brutales, sus clamores elevándose al cielo. Pero Dios no había olvidado. Declaró a través de Moisés: «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor. He descendido para librarlos». A través de 10 plagas devastadoras, los dioses de Egipto fueron silenciados, sus ríos convertidos en sangre y su poder humillado ante la fuerza del Dios viviente. Y aún así, el juicio de Dios nunca fue su última palabra. En una profunda profecía, en Isaías, Dios habla de un día de reconciliación. Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: «Bendito sea Egipto mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad». ¿No es asombroso que la misma nación conocida por su crueldad sea llamada algún día mi pueblo por Dios mismo? ¿Podría esto ser un vistazo a la naturaleza de la justicia divina, donde la misericordia y el juicio nunca están separados? Egipto siguió apareciendo en la historia bíblica incluso después del Éxodo. En el nacimiento de Jesús, José y María huyeron a Egipto para escapar de la ira de Herodes. La tierra que una vez había esclavizado a los israelitas se convirtió en refugio para el mismo Mesías. ¿No revela esta inversión que ninguna tierra está fuera del alcance de la redención de Dios? Sin embargo, el papel de Egipto no siempre fue benevolente. Es notable que los filisteos, antiguos enemigos de Israel, descendían de los caftoritas, un grupo del linaje de Mizraim. Esto añade otra capa al misterio de la identidad dual de Egipto, tanto aliado como adversario, tanto anfitrión como captor. Pero a través de todo esto una verdad permanece: Mizraim fue escogido para engendrar una nación de increíble influencia. Y Dios usó esa influencia para entretejer advertencia y maravilla en la historia de su pueblo. La historia de Egipto es un espejo del corazón humano, capaz tanto de grandeza como de crueldad, de bendición y de juicio. Entonces, ¿qué aprendemos de Mizraim? Aprendemos que Dios puede levantar naciones de hombres y puede humillar imperios en una sola noche. Aprendemos que ningún reino, por poderoso que sea, está fuera del alcance de la justicia divina ni de la misericordia divina. Aprendemos que Dios no olvida sus promesas incluso cuando su pueblo sufre. Y aprendemos que incluso Egipto, con todos sus ídolos y orgullo, algún día levantará sus manos en adoración al Dios verdadero. Estás empezando a ver cómo los descendientes de Cam nunca fueron olvidados en las páginas de la Escritura. Mizraim no fue simplemente el padre de Egipto, fue un instrumento a través del cual Dios mostró poder, propósito y profecía. Y ahora, otro misterio nos llama: ¿qué fue del siguiente hijo de Cam Fut, la nación guerrera del norte?
Ahora que hemos recorrido los caminos de Cus y Mizraim, descubriendo sus reinos, su influencia y sus roles espirituales en la Escritura, nos queda otro nombre intrigante, Phut, el hijo de Cam, a menudo pasado por alto. ¿Quién fue Phut y cómo sus descendientes moldearon el mundo antiguo, particularmente en la vasta y estratégica extensión del norte de África? Aunque se menciona con menos frecuencia en la Biblia, el legado de Phut está lejos de ser menor. Su nombre resuena a través del tiempo, apareciendo en gritos de batalla, declaraciones proféticas y alianzas históricas. Pero para comprender realmente el impacto de Phut, debemos mirar más allá de las simples menciones y explorar las civilizaciones que su linaje originó. Los estudiosos bíblicos e historiadores asocian a Phut con los pueblos del norte de África, una región llena de poderosas tribus, ciudades estratégicas y vastos desiertos que guardaban más que arena. Entre sus descendientes encontramos a los libios, renombrados por sus tradiciones guerreras y su participación en la historia real de Egipto. Estaban los tunecinos, que serían la cuna de Cartago, uno de los imperios marítimos más formidables de la historia, y estaban los bereberes, guardianes nómadas del Sahara, que forjaron rutas comerciales mucho antes del surgimiento del Islam o de Roma. Podría ser que Phut, aunque silencioso en gran parte de la narrativa, fuera en realidad un pilar del mundo antiguo. Las Escrituras presentan al pueblo de Phut como guerreros duros valientes y frecuentemente reclutados en tiempos de guerra. El profeta Jeremías captura esta imagen cuando escribe: «Preparad los caballos y subid jinetes. Vosotros etíopes y de Phut, que empuñáis el escudo, y los de Lud, que tensáis el arco». No es una mera figura poética, es una referencia directa al poder militar de los hijos del norte de África. La historia confirma este papel. En el siglo XVI a.C., el faraón Sisac, un rey libio con vínculos con Phut, lanzó una devastadora campaña contra Jerusalén. Las Escrituras registran: en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo. El pueblo que venía con él de Egipto, libios, suquitas y etíopes, no tenía número. No fue una batalla simbólica. Fue una invasión real documentada, no solo en la Biblia, sino también en jeroglíficos egipcios grabados en las paredes de los templos. No es sorprendente que los descendientes de Cam, una vez protectores y aliados, participaran en un enfrentamiento tan decisivo en la historia de Israel, y sin embargo la influencia de Phut no se limitó a la guerra. Los fenicios, legendarios navegantes y fundadores de Cartago, desarrollaron poderosos lazos comerciales con los pueblos del norte de África. Cartago, situada en la actual Túnez, se convirtió en una potencia mediterránea, controlando el comercio y enfrentándose a Roma en las célebres guerras púnicas. Los bereberes y libios vinculados a Phut se aliaron con los fenicios, proporcionando tanto bienes como apoyo militar. Ezequiel describe esta dinámica diciendo que Persia, Lud y Phut estaban en tu ejército, tus hombres de guerra. Colgaron escudos y yelmos en tus muros. Ellos te dieron esplendor. Podría ser que los descendientes de Phut no fueran solo combatientes, sino defensores de culturas y civilizaciones. Entre estos pueblos, los bereberes destacan como algunos de los más resistentes y perdurables. Llamados a menudo el pueblo del desierto, se adaptaron al duro clima del Sahara, desarrollando un estilo de vida nómada marcado por la sabiduría, la tradición oral y el dominio del comercio.
Sus caravanas conectaron el África subsahariana con el mundo árabe, transportando oro, sal y conocimiento. A pesar de siglos de conquista, colonización y cambios religiosos, los bereberes aún perduran. Su idioma, uno de los más antiguos aún hablados, se conserva en regiones de Argelia y Marruecos. No es asombroso que un pueblo tan antiguo siga llevando el legado de su antepasado. La escritura no ignora el futuro de Fut. En las visiones proféticas de Ezequiel y Jeremías, Fut se menciona junto a Cus y Egipto durante tiempos de juicio divino. Vendrá espada sobre Egipto y habrá angustia en Cus. Caerán por espada en Egipto. Fut, Lud y toda la tierra aliada con ellos. Estas palabras hablan de las consecuencias para las naciones que abrazaron la idolatría y rechazaron la autoridad de Dios. Pero ¿es ese el final de la historia? Los descendientes de Fut fueron guerreros, comerciantes y navegantes. No se definieron solo por la idolatría o la violencia, fueron influenciadores culturales, defensores de ciudades y portadores de antiguas tradiciones. Cartago surgió de sus alianzas, el comercio fenicio se expandió gracias a sus redes y la profecía bíblica reconoció su papel tanto en los acontecimientos pasados como en los futuros. ¿Qué aprendemos de la historia de Fut? Aprendemos que incluso las ramas menos conocidas del árbol genealógico tienen un significado divino. Aprendemos que Dios entreteje a cada nación en su plan, unas veces como protectoras, otras como opositoras, pero siempre con propósito. Y recordamos que ningún linaje es olvidado ante los ojos del Creador. Ahora, al prepararnos para examinar al más controvertido de los hijos de Cam, Canaán, cuyo nombre se volvió sinónimo de herencia y de juicio, debemos preguntarnos qué sucede cuando una nación destinada a la grandeza se aparta de Dios. Ahora que hemos rastreado los legados de Cus, Misraim y Fut, surge una pregunta más inquietante, como una sombra desde el suelo antiguo. ¿Qué fue de Canaán, el hijo marcado por una maldición? ¿Por qué Noé pronunció aquellas palabras fatales sobre él? ¿Y cómo sus descendientes llegaron a ser constructores de grandes ciudades y a la vez objetos del juicio divino? La historia de Canaán no comienza con la guerra ni con la idolatría, sino con un momento de deshonra. Cuando Noé despertó de su embriaguez y comprendió lo que se le había hecho, no maldijo a Cam, el padre, sino que declaró: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos». Esta maldición directa apartó a Canaán de sus hermanos y encendió siglos de especulación. ¿Por qué Canaán? ¿Fue un juicio equivocado o una visión profética del camino moral que su linaje seguiría? Canaán llegaría a ser el padre de uno de los linajes más amplios y culturalmente avanzados del mundo antiguo. Sus hijos, Sidón, Het, y las naciones que surgieron de ellos, ocuparon las tierras que más tarde se conocerían como la tierra de Canaán. Entre sus descendientes estaban los hititas, jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, arceos, cineos, arvaditas, semareos y amateos. No eran tribus menores, eran poderosos constructores de ciudades y formadores de civilización. Sus ciudades se hicieron legendarias. Sidón, el primogénito, sentó las bases del dominio marítimo fenicio. Tiro, su ciudad hermana, llegaría a comerciar con reyes. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, se erguía como una puerta fortificada hacia la tierra prometida. Hebrón albergó patriarcas y profetas. Sin embargo, bajo el esplendor arquitectónico, comenzó a crecer una corrupción espiritual. Lo que empezó con promesa terminó en peligro.
¿Qué causó tal caída? Los cananeos no solo se apartaron de Dios, sino que se volcaron hacia algo mucho más oscuro. No se limitaron a rechazar la verdad, abrazaron la maldad como ritual sagrado. Ofrecían a sus propios hijos como sacrificios a Moloc, quemándolos vivos en altares de hierro con brazos extendidos. Practicaban la prostitución ritual, creyendo que tales actos complacían a los dioses de la fertilidad. Se abrieron a lo sobrenatural, pero no a lo santo. Se sumergieron en la hechicería, la necromancia, la adivinación y la brujería, buscando invocar a los muertos y manipular los reinos invisibles. El mandato de Dios a Israel fue firme y claro: no os contaminéis en ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. ¿Podría una tierra misma gemir bajo el peso de la sangre y la idolatría cuando los israelitas se preparaban para entrar en la tierra prometida? Tras salir de Egipto, Dios les dio una misión: no solo asentarse, sino purificar. No por tu justicia entras a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones. En este juicio divino, los cananeos no fueron condenados por su etnia, sino por su persistente rebelión contra el Dios de la creación. ¿No es eso una advertencia profunda para cada generación? La caída de Jericó, la derrota de los amorreos y las campañas de Josué no fueron actos de imperialismo, sino de justicia divina. Cuando Josué oró y el sol se detuvo, fue durante la batalla contra los reyes amorreos. Tiro y Sidón, con toda su riqueza, también cayeron bajo juicio, y sin embargo, en medio del juicio, la misericordia seguía hablando. Uno de los ejemplos más poderosos de redención es Rahab, una prostituta cananea que vivía en Jericó. Cuando oyó hablar del Dios de Israel, creyó. Ocultó a los espías israelitas, confesó su fe y fue salvada cuando las murallas colapsaron. Su fe no solo la salvó, la incorporó a la familia de Israel, llegó a ser parte del linaje de Jesucristo. ¿No es eso una inversión asombrosa? Una mujer de una línea maldita se convirtió en madre dentro de la genealogía del Mesías. Pero desaparecieron completamente los cananeos. Después de que sus ciudades cayeron, la respuesta puede sorprenderte. El libro de Jueces revela que muchos cananeos permanecieron en la tierra. Manasés no arrojó a los de Bet-seán, porque los cananeos persistieron en habitar aquella tierra. Aunque fueron subyugados, nunca fueron totalmente erradicados. Algunos fueron convertidos en trabajadores forzados, otros se asimilaron con el tiempo a la cultura israelita, otros huyeron llevando fragmentos de su lengua, creencias y tradiciones a las naciones vecinas. Incluso después de su caída, la influencia cananea perduró moldeando el arte, el comercio y las alianzas políticas en la región. Su arquitectura permaneció. Sus ciudades se convirtieron en centros de conflicto y de intercambio. Pero ¿qué quedó espiritualmente? ¿Desapareció su legado en el polvo de la historia o todavía susurra advertencias hoy? ¿Qué podemos aprender de la trágica caída de Canaán? Aprendemos que las maldiciones proféticas nunca son arbitrarias. Están arraigadas en patrones de conducta, desobediencia espiritual y rebelión. La historia de Canaán no trata de raza ni de herencia, trata de las consecuencias del pecado y del alcance de la misericordia divina. Los cananeos fueron juzgados por su idolatría, inmoralidad y violencia, no por su sangre. Y sin embargo, en cada momento de ira permaneció abierta una puerta para el arrepentimiento. Rahab es prueba de ello. También lo es la mujer cananea
En los evangelios que rogó a Jesús, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús respondió: Mujer grande es tu fe. ¿Ves cómo la puerta de la salvación siempre ha estado abierta, incluso para los más condenados? Pablo escribe en Romanos: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y su necio corazón fue entenebrecido. Pero también proclama que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La redención nunca está limitada por la ascendencia. Está ofrecida a todos los que se vuelven, se arrepienten y creen. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de la historia de Canaán? Que no importa cuán lejos caiga un pueblo, la gracia de Dios puede alcanzarlo. Que la justicia de Dios es recta, pero su misericordia siempre está lista para quienes se humillan, y que las decisiones espirituales, no las líneas de sangre, determinan la posición de una persona ante Dios. Ahora, habiendo recorrido el linaje de Cam desde los tronos reales de Cus, los imperios de Mizraim, los guerreros de Fut y la advertencia de Canaán, nos queda una verdad mayor. Dios usa cada nación, cada linaje y cada generación para cumplir su plan divino. Reconocerás tú tu lugar en esa historia. Al concluir este viaje a través del legado de Cam y sus descendientes, una verdad más profunda comienza a brillar en cada momento, en cada nombre, en cada nación, que hemos descubierto la historia de Dios nunca ha pertenecido a un solo pueblo. Siempre ha sido una historia escrita para todas las naciones, tejida con amor intencional, diseñada para cada tribu, cada lengua y cada linaje bajo el cielo. Desde las bulliciosas calles del antiguo Egipto hasta las cortes reales de Etiopía, desde la sabiduría de los gobernantes cusitas hasta los fuegos de avivamiento que arden hoy en África, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios siempre ha estado alcanzando a todas las personas. Ninguna nación ha estado demasiado distante, ningún pueblo demasiado desconocido, ninguna historia demasiado rota para ser reescrita por la mano del Creador. La historia de Cam no revela simplemente un registro de civilizaciones, sino un testimonio de la gracia incansable de Dios. Hemos visto cómo sus descendientes ayudaron a construir imperios, preservaron la fe, cargaron cruces y esparcieron el Evangelio por continentes. Sus historias no tratan de exclusión o fracaso, sino de redención, contribución e inclusión divina. ¿No te recuerda esto que tu pasado, por complicado que sea, no te descalifica del propósito de Dios? El capítulo 7 de Apocalipsis nos da un vistazo del final, una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono de Dios, vestidos de blanco, adorando juntos, no separados, no jerarquizados, no olvidados, sino unidos en gloria. Hacia allí se dirige la historia. Y eso es lo que Dios ha estado orquestando desde el principio. Si este viaje nos ha revelado algo, es esto: tu origen no limita tu destino. No importa si vienes de la realeza o del anonimato, de raíces antiguas o de confusión moderna, Dios puede tomar tu vida y escribirla dentro de su historia eterna. Ya lo ha hecho antes y aún lo está haciendo hoy. Le permitirás hacerlo contigo. Así que te pregunto de corazón: ¿estás listo para tomar tu lugar en esta narrativa divina? ¿Estás dispuesto a ser parte de una historia mucho más grande que la tuya? Si este mensaje tocó tu espíritu, te invito a dejar un comentario abajo. Comparte qué fue lo que más te impactó. Escribe: soy parte de la historia. Si hoy le estás diciendo sí al llamado de Dios, no olvides suscribirte para que no te pierdas otro mensaje
que pueda despertar algo en tu interior, y comparte este video con alguien que necesite recordar que también pertenece al plan de Dios. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu vida se convierta en un capítulo vivo de su historia eterna. Nos vemos en el próximo video.